siendo fariseo, no pudiese ver el reino de Dios. Vamos, ¿vas a decirme a mí que yo no puedo ver el reino de Dios porque no he nacido de nuevo? Así que Jesús le explica: Nicodemo, el reino de Dios no se alcanza por tus propios medios. La salvación es como el viento, ¿os acordáis que hablamos del viento? La salvación es como el viento, no sabemos cómo se produce, pero sí podemos sentir su efecto. Así que Jesús le explica, aún así Nicodemo no acaba de entender esto, no acaba de entenderlo, por lo que volvió a preguntar: ¿pero cómo puede ser esto? Jesús, ¿esto cómo va a ser? No lo entiendo. A lo que Jesús le contesta: Nicodemo, fíjate lo equivocado que has estado todo este tiempo y siendo maestro de la ley, no has sabido esto, no te has dado cuenta de esto. Jesús le estaba haciendo entender que todo ese sistema religioso que se habían montado los israelitas no servía para nada, realmente no servía para nada. Que lo único necesario para ver el reino de Dios era creer en el Hijo del Hombre, que será levantado en la cruz como esa serpiente en el desierto que Moisés forjó. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de que estuvimos hablando de esto? En definitiva, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que Él era la salvación. Yo soy la salvación. Que Él ha venido a traer salvación al mundo. Lo único que tenía que hacer, ¿qué era? Creer en Él, reconocerlo a Él, a Jesús, ya está, nada más. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección de versículos de este capítulo, del capítulo 3, específicamente los que van del famoso versículo Juan 3:16, que casi todos no sabemos de memoria, ¿no?, hasta el versículo 21. Si tu Biblia es de las que tiene la letra en color rojo cuando habla Jesús, probablemente tengas este texto en rojo. Yo en mi Biblia lo tengo así, ¿no? Pero siento decirte que lo más probable es que estas no fueran palabras de Jesús en realidad. En los textos originales, estos escritos en griego, es muy difícil averiguar a veces dónde empieza una sección y dónde acaba, porque ellos no tenían signos de puntuación como tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Si hemos podido ser capaces de dividir la Biblia así en capítulos y en versículos, ha sido por un minucioso trabajo de investigación que se ha hecho sobre el texto. Si podemos diferenciar unos relatos de otros dentro de un mismo libro, o en este caso de un mismo evangelio, es por las diferencias que encontramos entre un relato y otro, bien sea un cambio de tema o que cambien las formas de hablar, de decir las cosas o las palabras que se utilizan, etc., ¿no? En el Evangelio de Juan es muy común encontrar reflexiones de Juan, del evangelista, en medio de relatos que él va contando sobre cosas que ha hecho Jesús. Y probablemente este sea uno de esos casos. Estos versículos de los que estamos hablando, del 16 al 21, lo más probable es que se traten de una reflexión de Juan sobre lo que acaba de pasar, sobre la conversación de Jesús con Nicodemo. Hasta el versículo 15 nos encontrábamos con un diálogo entre dos personas y de repente el diálogo desaparece. A partir del versículo 16, Nicodemo ya no aparece por ninguna parte y cambia, porque Jesús le estaba hablando: Nicodemo, te aseguro que no te extrañes de que, o tú eres maestro de la ley, le está hablando a él. Pero a partir del versículo 16 cambia un poco la cosa y la conversación se vuelve, o el diálogo, el discurso se vuelve mucho más general. Ya no dice: Nicodemo, si crees en Jesús no serás condenado, sino que dice: el que crea será condenado. La conversación ha cambiado, ahora está hablando a todo el mundo. Por lo tanto, se entiende que es una reflexión teológica de Juan sobre la conversación de Jesús y Nicodemo. Por lo tanto, debemos tener esto en cuenta. Por eso esta predicación es la parte 2 de la semana pasada, porque vamos a profundizar más en la teología de la conversación entre Jesús y Nicodemo, ¿vale? Que va de estos, como hemos dicho, versículos del 16 al 21. Lo último que Jesús le dijo a Nicodemo es que el Hijo del Hombre será levantado como la serpiente en el desierto. En pocas palabras le está diciendo: voy a morir para que todo el que crea en mí sea salvo. Esta es la verdad del Evangelio. Sin embargo, a Juan
tal vez no le parece suficiente información o suficiente explicación, ¿no? Él decide explicar más este tema. Sabe que tanto Nicodemo como cualquiera que pueda leer estas palabras, a cualquiera le pueden surgir dudas, ¿no? Y especialmente esta duda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios iba a entregar la vida de su Hijo para salvar a la humanidad? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo es posible que Dios quiera entregar la vida de su Hijo por una humanidad tan despreciable? No tiene sentido. ¿Por qué va a hacer esto? Esta mañana lo hablábamos, ¿no? Cuando estábamos hablando de Oseas, que se casó con una mujer que era prostituta, y una mujer que le fue infiel muchas veces, y él aún así siguió perdonándola. De hecho, se la llevaron y él tuvo que volver a comprarla y decir, no quiero que sigas siendo mi mujer. Y tú dirías, ¿por qué? Si te estás siendo infiel constantemente, ¿por qué quieres que sigas siendo tu esposa? No tiene sentido. Pues el mismo sentido tiene este acontecimiento que Dios envía a Jesús para salvar a esta humanidad que le es infiel constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, Juan nos lo va a explicar. Estamos en el versículo 16, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único o unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Probablemente de toda la Biblia este sea el versículo más memorizado por la mayoría, ¿verdad? De la mayoría de los cristianos. Lo tenemos tan memorizado, tan escuchado, que es probable que le hayamos perdido ya un poco el respeto o a lo mejor ya no somos conscientes de la profundidad que tienen estas palabras. No hay otro versículo que explique mejor, es verdad, el mensaje del Evangelio que este. Es un muy buen resumen de lo que es el Evangelio. Este versículo responde a la pregunta que nos estábamos haciendo. ¿Por qué Dios iba a entregar la vida de su Hijo? ¿Por qué? La explicación es simple. Porque de tal manera amó. No hay más explicación. No tratemos de darle más vueltas al asunto. Dios nos ama. Y no nos ama de cualquier manera. Dice porque de tal manera. O sea, nos ama tanto, su amor es tan grande, que hasta es capaz de dar la vida de su propio Hijo por nosotros. Y por todos, por todos. Algunos dicen que Dios solo ama a sus hijos, que solo ama a los cristianos. Y esto no es cierto. Esto no es cierto. Y este versículo lo deja muy claro. ¿A quién ama Dios? Al mundo. En griego está escrito cosmos. O sea, cosmos puede abarcar incluso hasta la propia creación, más allá aún que la humanidad, ¿no? Pero hoy no vamos a entrar en este tema, aunque sí que recordamos que Pedro nos habla de que lo que Jesús quiere hacer es restaurar todas las cosas. ¿Os acordáis de esta palabrita que aprendimos? Apocatástasis, la restauración de todas las cosas, ¿vale? Pero como digo, hoy no vamos a profundizar en este tema, sino que vamos a centrarnos en la humanidad. Dios ama a toda la humanidad. Si afirmamos que Dios solo ama a sus hijos, estaremos siendo como los fariseos que pensaban que Dios solo amaba a Israel. Si este versículo tiene algo impactante para el pueblo de Israel es precisamente que manifiesta que el amor de Dios no es exclusivo para ellos, es para todo el mundo. Esta es una de las razones por las que el pueblo de Israel no quería aceptar a Jesús. No quería que alguien les dijera, queridos, no sois exclusivos. El amor de Dios es para todos. Dios os eligió, pero no para quedaros las bendiciones de Dios, sino porque a través de vosotros, ¿qué vendría? Cristo, nacería Jesús a través de vosotros, el Mesías, y por él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso os eligió. Así que, hermanos, si alguno de vosotros pensaba que Dios odia a los que no creen en Él, revisad bien lo que creéis. Y esto no lo digo para deciros, estáis equivocados, qué mala teología tenéis, no va por ahí. Os lo digo porque vuestro pensamiento acerca
de Dios y de su obra, sí o sí va a marcar el modo en que habláis y en que actuáis. Y el Evangelio ha de ser predicado en verdad. Por eso debemos tener sumo cuidado a la hora de conocer el Evangelio, para presentar un Evangelio verdadero. Si predicamos un Evangelio falso, la gente no va a conocer al Dios verdadero. Y por desgracia, demasiada gente ha crecido creyendo en un Dios que es enfadado, castigador, y mucha gente vive atormentada constantemente por sentirse mal cada día de su vida. No sé si es tu caso, yo te digo que el mío lo fue durante mucho tiempo. Por eso te lo digo, hay personas que viven esforzándose por agradar a la iglesia o agradar a Dios. Y voy a matizar esto de agradar a Dios, ¿vale? Porque alguno puede asustarse. ¿Cómo que no tenemos que agradar a Dios? No estoy diciendo eso, ¿no? La Biblia habla de que debemos agradar a Dios, pero no en el sentido de ser buenos para que Él nos acepte. No va por ahí. O para que Él esté orgulloso de mí, para que esté contento conmigo. No va de esto agradar a Dios. Cuando la palabra de Dios habla de agradar a Dios, lo que dice es que nosotros debemos permanecer en comunión constante con Él y de este modo su Espíritu producirá en nosotros el fruto que tiene que producir. Eso es agradar a Dios, que tú permanezcas en Él, que te dejes transformar con Él. Pero si tú vives día a día pensando, qué malo soy, Dios está decepcionado de mí, ya debe estar harto de mí, ya no sé qué hacer para sentirme bien con Él, etc., estás creyendo en Dios de una forma equivocada. Este no es el Dios verdadero. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:2, yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno o un conocimiento verdadero. Por eso tenemos que tener tanto cuidado a la hora de estudiar, de meditar la palabra del Señor. Como leía esta semana, el Dios verdadero no pide que tú seas transformado para tener un hijo más fácil de amar. Él quiere que tú seas transformado para que dejes de sufrir las consecuencias de tus malos actos. Ese es su amor. Pero Él no necesita cambiarte para poder amarte más. Él te ama ya, tal y como eres. No es como nosotros, hermanos. El amor es su naturaleza. Y todo, absolutamente toda la teología, todo lo que penséis acerca de Dios, todo lo que podáis leer en su palabra, debéis entenderlo dentro del marco de su amor. Todo, absolutamente todo. Sí que algunos dicen, Dios es amor, pero también tiene ira. Como si la ira de Dios fuese algo independiente de su amor. La ira de Dios no es independiente de su amor. La ira de Dios, de hecho, es la expresión de su amor ante todo lo que suponga una amenaza para sus hijos y para su plan de redención. Si vemos en el Antiguo Testamento relatos que nos cuentan que Dios ha acabado con pueblos enteros, no es porque los odiara, sino porque estos pueblos ponían en peligro el desarrollo del plan de salvación. Entonces, el amor de Dios por su pueblo y por lo que quiere hacer, hace que quite todo lo que atente contra su propósito. Como veis, la ira de Dios es una reacción que nace de su amor para defender a su pueblo, a sus hijos, a su amada, a la iglesia, a ti y a mí. Pero el Señor es claro con todo esto y dice, fíjate, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, estos somos tú y yo, mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. No está hablando desde el odio, Jesús. Está hablando desde el amor a los suyos. Tal es su amor por sus hijos que no va a permitir que nadie atente contra su plan para salvarlos, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Por lo tanto, la ira de Dios no nace del odio. De hecho, Dios no odia a nadie. Y alguno dirá, pues Salmo 5:5, por ejemplo, por poner uno, dice, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Es cierto, pero aborrecer no es odiar.
No es lo mismo aborrecer que odiar. Aborrecer es desechar. Aborrecer es no elegir. Como por ejemplo, leemos en Romanos 9:13 a Pablo citando o hablando de Jacob, diciendo a Jacob amé, a Esaú aborrecí. No es que Dios odió a Esaú, es que escogió a Jacob y no escogió a Esaú, ¿vale? Lo mismo pasa con el tema de la justicia, por ejemplo. La justicia de Dios también nace del amor de Dios. Su justicia no es como la nuestra y por eso nos cuesta entenderlo. Y tenemos que hacer el ejercicio de separar, de quitarnos las gafas que nos hacen ver las cosas de una manera para comenzar a verlas como Dios realmente las ve. La justicia de Dios nace de su amor. Los seres humanos, con nuestros juicios, ¿qué hacemos? Castigamos a los que hacen las cosas mal. Pero Jesús no hace eso. De hecho, hace lo contrario. Esa es su gracia. Dar un regalo a alguien que no lo merece. A alguien que merece en realidad un castigo, una condenación. Por lo tanto, su justicia no es como la nuestra. No es un castigo, una justicia que quiere castigar de lo que la Biblia nos habla. Si no, fíjate cómo sigue el texto. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. La voluntad de Dios no es condenar al mundo, sino salvarlo, salvar a todo el mundo, salvarnos a todos, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es su voluntad. Y por eso Dios envió a Jesús. Porque tal es su amor que no quería que la humanidad se perdiese. Dice el texto, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Por lo tanto, la condena no tiene que ver con nuestras obras, sino con nuestra fe. El que no cree ya está condenado, dice. No es que Dios diga, mira, como tú no crees en ti, yo me enfado y te condeno y ya está. No es esa su actitud. Dios no es así. La humanidad está condenada por sus pecados, por su propia maldad, no porque sea la voluntad de Dios condenarlos. Dios, entendamos esto, Dios es la fuente de la vida. Dios es la fuente de la vida, pero si decides vivir alejado de Dios, ¿qué vas a tener? Pues muerte. No vas a tener vida si decides vivir alejado de Dios. ¿Esto se entiende? Literalmente Dios te ofrece vivir o morir. Tú eliges, y eliges creyendo en su nombre, dice el texto. ¿Qué significa esto? Para el pueblo hebreo los nombres son mucho más que simplemente etiquetas de información, ¿vale? Para ellos el nombre tiene un significado y representa el propio carácter de la persona, el propio ser de la persona. De hecho, ¿qué significa el nombre de Jesús? Salvación. Yahvé salva significa el nombre de Jesús. Yehoshua se diría en hebreo. Yahvé salva. Por lo tanto, el que cree verdaderamente en Jesús, que Jesús es Dios y que es por lo tanto Señor y Salvador, es salvo. Es salvo, ya está. Esto no va de tú has sido bueno y tú has sido malo. No va de esto. Dios no hace esa discriminación. Su amor es tal, yo entiendo que esto no se pueda entender, pero es que su amor es tal que nos ama a pesar de cómo somos. Aun siendo pecadores, como dice Pablo, ¿verdad? Nos ama y envía a su Hijo para salvarnos. Dios no quiere condenar, hermanos. No quiere, aquí lo dice, yo no he enviado a Jesús para condenar al mundo. Alguno puede pensar, pero la Biblia habla de juicio. Es cierto. Pero debemos pensar en un juicio así. Voy a tratar de proponer una escena de un juicio para que podamos imaginar un poco. Obviamente, esta escena nunca va a representar la totalidad de lo que es el juicio de Dios, ¿vale? Pero para que imaginemos un poco lo que está pasando. Imagina que estamos todos nosotros siendo juzgados. Estamos delante del juez y el juez mira nuestros informes.
tengo el informe de Josean, el de Yasmín, el de David, el de Tiago, y empieza a leerlos. Y dice, qué malos han sido todos estos, no se libra ni uno. Todos condenados por sus actos, no se salva ni una. Pero el juez dice, no queda otra. Llamad a Jesús. Y entra Jesús en la sala. Y lo curioso es que es nuestro abogado, es verdad. Pero no solo eso, sino que también Jesús se convierte en nuestro juez. Entra Jesús y el juez le dice, toma, se quita la toga, se la da, el martillo ¿no? Con el que dicta sentencia, se lo da a Jesús y le dice, Jesús, juzga tú. Esto no me lo estoy inventando yo, En este mismo evangelio Jesús lo dice, en el capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y lo vuelve a decir en el versículo 27 del capítulo 5. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que ahora seguimos estando en el juicio delante de Jesús. Vamos a ser juzgados por Jesús. Imaginad la escena. Y Jesús dice, mirad, no he venido a condenaros a nadie. Yo no he venido a condenar a ninguno de los que estáis aquí. Seguidme, venid conmigo y os declararé inocentes. Ya está. ¿Qué hicieron? Unos se levantaron y fueron con él. El resto dijo, no, yo me quedo aquí sentado. ¿Quién ha condenado a esos? ¿Ha sido Jesús? ¿O han sido ellos mismos quedándose, tomando la decisión de seguir en algo que saben que es condenatorio? ¿Entendéis la diferencia entre que Dios diga, no, tú eres condenado porque eres malo, y que no, que seas tú el que decida, yo me quedo aquí en mi sitio y soy condenado? A lo mejor es el orgullo. Yo no voy a aceptar todos esos cargos que hay contra mí. Y eso no es verdad. Me quedo aquí sentado. Pues entonces tú decides tus consecuencias. Esto es lo que está diciendo Juan. Dios no ha enviado a Jesús al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Lo triste es que aún así hay gente que se resiste, que rechaza a Cristo. Porque el Dios de este mundo, ya lo hemos citado muchas veces, el Dios de este mundo, cuando Pablo está citando este texto, está diciendo estas palabras, está hablando de Satanás, el Dios en minúscula, ¿vale? Porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los que no creen, para que no vean a Jesús. Para que no vean a Jesús. Por eso debemos seguir predicando y orando para que Jesús quite la venda de los ojos de la gente del mundo y la luz, que es Cristo, pueda iluminar. Bien, hemos respondido la primera pregunta. ¿Por qué envió Dios a su Hijo a morir en la cruz? Vale, porque de tal manera ama a Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para salvar, para dar vida eterna y no para condenar. Pero ahora nos queda una segunda pregunta. ¿Por qué los que rechazan a Jesús son condenados? El texto es bastante claro, respondiendo a esta pregunta. Y esta es la causa de la condenación. Nos da la explicación. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es la causa de la condenación? Que la luz vino al mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. Al decir seres humanos podemos pensar que está hablando de todos, ¿no? Y en parte es verdad, porque todos somos pecadores, es verdad. Pero en el texto podemos notar que Juan habla de dos tipos de personas. Unos que aman más las tinieblas y otros que van a la luz. Y dice Juan que los que amaban las tinieblas es porque sus obras son malas. Y que los que vienen a la luz es porque practican la verdad. Pero cuidado, porque esto
esto nos puede llevar a error, ¿eh? Es muy fácil equivocarnos al interpretar esto. Juan no está hablando de ser buenos o malos moralmente, como si unos fueran muy buenos y otros muy malos. No está hablando de esto. De lo que está hablando es de lo que ocurre en el corazón de las personas. Los que aman las tinieblas están amando los placeres de este mundo, que este mundo ofrece, y se niegan a ir a la luz, porque en primer lugar se van a sentir juzgados. ¿Y a quién le gusta sentirse juzgado? A nadie. Pero porque ellos saben que su vida no va bien, pero a nadie le gusta ser juzgado. Pero por otra parte sabe también que acercarse a la luz implica negarse a sí mismo. Y en muchas ocasiones dejar de hacer ciertas cosas que me gusta mucho hacer y que no estoy dispuesto a dejar de hacer, ¿no? Por eso no van a la luz. La diferencia con los que practican la verdad no es que estos no pequen y sean perfectos ya. También pecan, pero en su corazón sí se ha despertado el deseo de acercarse a la luz para ser transformados. Y estando en la luz es como dice el apóstol Pablo, que todos nosotros, contemplando a cara descubierta la gloria del Señor, como reflejada en un espejo, somos transformados de gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, el que practica la verdad no es el que ya no peca, sino el que, reconociéndose pecador, permanece en la luz, permanece en Jesús. Y así se pondrá de manifiesto que sus obras son hechas en Dios, porque el Espíritu Santo las produce en nosotros. Y efectivamente nuestra actitud pecaminosa, esto es verdad, irá puliéndose. Dejaremos de ser practicantes del pecado, que no es lo mismo que ser pecador. Un practicante del pecado es uno que su forma de vida es esta, la de practicar el pecado constantemente y no arrepentirse y seguir. Es muy diferente a ser pecador, pero un pecador arrepentido, un pecador enamorado del Señor. Y el Señor irá perfeccionando esa obra en el pecador que está enamorado de Él y que lo busca y que va a la luz, hasta que esta obra sea perfeccionada y completada. Aquí Juan cierra ya el capítulo de la reflexión teológica que hace de la conversación de Jesús y Nicodemo. Y una vez cerrado el capítulo de esta reflexión teológica que Juan hace de la conversación de Jesús y Nicodemo, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿A qué conclusión llegamos? Siguiendo el hilo de lo que venía haciendo, acordémonos, ¿vale? Hagamos un ejercicio de memoria. Siguiendo el hilo de lo que venía haciendo Juan también con el relato del agua convertida en vino en la boda de la purificación del templo, la palabra de Dios vuelve a afirmar que no es el agua de purificación lo que nos limpia, no son los sacrificios los que nos justifican, no es el templo la presencia de Dios, no son nuestras obras las que nos salvan, sino que es Jesús, solo Jesús, motivado única y exclusivamente por su amor. Un amor inexplicable, un amor inmenso. Dios te dice hoy, como a Jeremías, con amor eterno te he amado. Vamos a orar.